Adelante, José, por favor, te escuchamos. Muchas gracias de nuevo, Karen. A ver, voy a compartir mi pantalla. Eh, si me dicen si se ve, lo agradecería. Ya se ve, ya se ve. Yo quiero presentarles un poco de qué es Iniciativa Climática de México, quiénes somos, por qué estamos aquí y a dónde queremos ir con esto también, ¿no? Con este encuentro de ciudades del sur-sureste de México y Mesoamérica. Creo que algo importante que hay que recalcar es que las ciudades, y ya lo veníamos diciendo desde diferentes voces desde hace un momento, que las ciudades tienen un papel importante, ¿no? Y justo tienen un papel importante porque al menos en México se estima, de acuerdo a las proyecciones, que cerca o un poquito más del 80% de la población total va a vivir en zonas metropolitanas, ¿no? Ese 80% va a requerir de diferentes servicios, tanto de alimentación, escuela, movilidad, energía, que van a tener una demanda en diferentes recursos y que también van a generar diferentes residuos, y entonces genera como toda una dinámica, no solamente dentro de la ciudad, sino también con la ruralidad, digamos, ¿no? Donde también salen muchos recursos para las ciudades. Y esto también viene a recalcar que cuando hablamos de acción climática, yo quiero ponerlo en la mesa de que en esta semana justo salió una nota que se volvió un poco tendencia cuando fue en temas de cambio climático, de 2.000 mujeres de mayores de 70 años, la mayoría, demandaron al gobierno de Suiza, ¿no? Ellas son suizas y demandaron al gobierno de Suiza porque decían que Suiza, al no abordar el cambio climático de manera integral y de manera ya entrado en materia, digamos, violando sus derechos humanos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ellas ganan esta demanda, esta denuncia, ¿no? Y ahorita está todo un proceso de que genera un precedente para que otras organizaciones, otras personas puedan también hacer esto, ¿no? En diferentes países, ¿no? Es decir, exigir la acción climática por parte de los gobiernos, pero también saber qué exigir, ¿no? Que es importante esto. ¿Por qué? Porque ellas lo que se enfocaron fue en las olas de calor, por ejemplo, que en las olas de calor tenían mayores probabilidades de tener algunos problemas, y entonces, ¿cuáles eran las acciones que estaban tomando los gobiernos, ¿no? Entonces, por eso es importante. Yo vivo en el sur-sureste de México, yo vivo en Chiapas, entonces para mí es muy importante este encuentro también de manera personal, porque no solamente es un tema prioritario para todas las personas que vivimos en estas zonas donde no solamente es vulnerable, sino también hay mucha marginación y rezago social en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chiapas todavía sigue siendo 50% rural, 50% urbano, ¿no? También las dinámicas van diferenciando en diferentes regiones, en diferentes estados, pero también se genera toda esta dinámica, ¿no? Entonces, regresando a quién es Iniciativa Climática de México, somos una organización sin fines de lucro, como lo comentaba Adrián al inicio. Esta organización se creó con un objetivo específico, que es catalizar la política climática internacional a nivel nacional y municipal. Es decir, cómo agarramos todos estos objetivos que de repente los sentimos muy grandes, ¿no? Cuando hablamos del Acuerdo de París, cuando hablamos ahora también del marco internacional de biodiversidad, también tienen ahí elementos climáticos muy importantes, y cómo los traemos y cómo los aterrizamos en nuestras políticas nacionales y municipales, ¿no? A nivel subnacional, ¿cómo lo hacemos? Y enfocado específicamente al inicio, fue para reducir las emisiones. Es decir, nos enfocamos en catalizar la acción climática en mitigación. Ahorita estamos en un proceso en donde la adaptación también tiene un papel fundamental, sobre todo en la agenda en la que yo estoy participando, que es cambio climático y biodiversidad, donde las medidas de mitigación no se pueden separar de la adaptación, ¿no? Y entonces esto con un enfoque de promover un crecimiento bajo en carbono en México. Tenemos 4 estrategias principales en ICM: política climática, energía, movilidad y cambio climático y biodiversidad, ¿no? En estas 4 cajitas que vemos abajo son las herramientas con las que nosotros trabajamos, no solamente a nivel como organización, sino también en colaboración con otras instituciones y organizaciones.
Somos un think tank, hacemos análisis, hacemos investigación específica sobre temas que creemos que inciden en la política mexicana de cambio climático y que pueden incrementar esa ambición climática. También hacemos incidencia y coordinación estratégica. No vamos solas como ICM, siempre queremos estar acompañados de diferentes organizaciones, instituciones, academia. ¿Por qué? Porque no queremos ser solamente una voz, queremos juntar todas las voces que estamos en línea con poder exigir más esta acción climática. También tenemos toda una estrategia de comunicación y socialización de mensajes y además tenemos un apartado para hacer donación y movilización de recursos a diferentes iniciativas que también buscan el mismo objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, a través de un esfuerzo de colaboración, de pláticas, de encontrarnos en que estamos trabajando en lo mismo, podemos encontrar el camino para poder movilizar estos recursos para hacer, para implementar y también para incidir? ¿Qué estamos haciendo en algunos sectores de estas que les estaba comentando de la estrategia de ICM? Tenemos las acciones en el sector energético y movilidad. Digamos que en el 2014, antes de que fuera Iniciativa Climática de México, fue Latin American Regional Climate Initiative, donde se generaron y se gestaron muchas herramientas y muchas capacidades en el sector energético. Actualmente ICM es un referente en el sector energético, tanto de modelación como identificar las medidas de mitigación que son necesarias para incrementar esa ambición climática. Entre las cosas que se han hecho son algunos diseños de políticas públicas, como el Casa Solar y Ejido Solar. Estos dos están enfocadas en incrementar la generación eléctrica a partir de celdas fotovoltaicas. Una de las razones por la casa solar también, digamos que se prioriza la parte fotovoltaica, es por esta parte modular, ¿no? De que pueden ser módulos pequeños y se pueden establecer de acuerdo a la superficie. Entonces, en casa solar se diseñó una política para instalar potencialmente 1.5 millones de techos solares para 2030. En ejido solar es generar un modelo de gobernanza comunitaria basada en la generación eléctrica. Y esto es muy importante porque ejido solar ha sido un elemento que, digamos, que ha empujado también la parte de justicia energética, ¿no? Cómo hablamos de que las personas tienen derecho a recibir energía y cómo hacemos justo esa distribución de energética. Patrullas eléctricas, también se han hecho acompañamiento y análisis para el modelo de patrullas eléctricas en municipios. También tenemos la parte de generación distribuida, donde se han hecho desarrollo de modelos de negocio. Para la parte de acciones en el sector agropecuario y forestal, que como les comentaba, es en el que yo me encuentro participando actualmente, hemos hecho algunas diferentes actividades, pero digamos de las más remarcadas y de las que nos sentimos muy felices de estar colaborando en estas iniciativas, es el Observatorio de Deforestación Neta Cero. Este Observatorio de Deforestación Neta Cero surge como un modelo o un espacio para poder hacer análisis de cambio de uso de suelo y vegetación, ¿no? Y es uno de los puntos que hemos encontrado en común ahí, Guillermo en Fidesur y en ICM, sobre todo por este sistema de información geográfica, ¿no? ¿Cómo podemos poder unificar toda esta información que tenemos de información geográfica, catastro, también temas de tuberías, ¿no? Para el abastecimiento de agua potable, carreteras, viviendas, todo esto, tenerlo en un solo sistema, pero también agregar cómo se está haciendo el cambio de uso de suelo y vegetación, ¿no? Esto lo hemos trabajado a través de Google Earth Engine, donde nos permite hacer un código abierto, pero también un código posible de modificar para otros estados o municipios, ¿no? Entonces, ahí hemos estado trabajando en hacer estos análisis. Hicimos un primer análisis asociado a la península de Yucatán. Ahorita estamos enfocándonos en 2 estados, que sería Michoacán, Campeche y posiblemente un tercer estado. Modelación de emisiones. La modelación de emisiones o la modelación al final es un tema de dar un pequeño vistazo de cómo es la realidad, ¿no? Es un modelo de la realidad. No es la realidad, pero te acercas a la realidad a través de estos modelos que te permiten entender cómo está funcionando.
hemos fortalecido estas capacidades dentro de ICM para hacer la modelación del sector agropecuario y forestal, de energía también, de residuos también, y a través de esta herramienta también estamos empezando a integrar variables o indicadores de biodiversidad y territorio, ¿no? Cómo impactan las medidas de cambio climático o las medidas de mitigación en el territorio a través de indicadores sociales y de biodiversidad. Colaboramos y acompañamos en diferentes análisis y capacitaciones al Governor's Climate and Forest Task Force de México. Son 7 estados, justo la mayoría del sur, ¿no? Donde tienen 65% de la cobertura de bosques templados y tropicales del país. Entonces tenemos ahí una gran cobertura y este grupo, esta coalición de estos 7 estados, donde participan sus secretarías de medio ambiente y sus gobiernos, ¿no? El estado como tal, ahí lo que están tratando de empujar o lo que intentamos empujar es toda la agenda de Red Más y de desarrollo rural bajo en emisiones, ¿no? Pero con un enfoque justo de fortalecer capacidades técnicas, de dónde están las capacidades técnicas en los estados, cómo está funcionando la distribución de beneficios. ¿Existe algún plan de distribución de beneficios? ¿En qué punto van de desarrollo de cada uno? Entonces, Governor's Climate and Forest Task Force es un espacio realmente que está empujando la agenda para detener la deforestación, pero también para mejorar los medios de vida asociados a agricultura y ganadería. Por último, y esto también es de remarcado, hemos estado acompañando a la Secretaría de Agricultura a través de la Dirección de Prospección y de Cambio Climático, donde hemos dado asistencia técnica para el desarrollo del Plan Estratégico de Cambio Climático del sector agroalimentario. Ahí estuvimos participando como la parte técnica y también hemos colaborado en foros de ganadería y seguridad alimentaria. Al final, el tema del sector agropecuario es importante, tanto por una de las principales emisiones de metano en el país, ¿no? Entonces hay mucho campo, mucha oportunidad para trabajar en este sector, donde no solamente beneficias la reducción de emisiones, sino también un tema de mejorar los medios de vida de las personas. En acciones de incidencia y coordinación estratégica, hemos apoyado diferentes instrumentos subnacionales de política climática y energética. También estuvimos liderando la parte de la Iniciativa Latinoamericana de Divulgación de Activos Climáticos en México. Este es un espejo de otras iniciativas que se han hecho en Latinoamérica. Se llama la CADI por sus siglas en inglés, donde se generan recomendaciones para el sector financiero con enfoque climático. El Net Zero Cities Program, donde apoyamos en la planificación de instrumentos de planificación de eficiencia energética para 5 ciudades. Estamos también colaborando y haciendo una transición, bueno, el plan de transición energética justa, donde se analizan cuáles son los beneficios económicos de esta transición, ¿no? No solamente es decir, tenemos que dejar los combustibles fósiles o tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles, o tenemos que sacar el carbón de nuestras instalaciones de generación eléctrica, sino también es cómo lo hacemos, ¿no? Cómo lo hacemos y cómo evitamos los impactos sociales negativos asociados a los empleos, ¿no? Y cómo podemos generar todo esto. Entonces, ahí está trabajando también el equipo. También hemos colaborado con observatorios ciudadanos, ya sea en su creación o en su funcionamiento. Y por último, de nuestras cosas que hemos hecho, a lo que nos dedicamos en ICM, también participamos mucho en evaluaciones internacionales de los resultados climáticos, ¿no? Entonces, generamos insumos para al menos estos reportes, como por ejemplo el Mission Gap Report, Climate Transparency Report, Climate Change Performance Index, Global Electricity Report de ENVER, LATAM Climate Transparency Assessment, y al final estamos constantemente generando insumos para cualquier evaluación internacional que nos solicite, ¿no? Pero también que tenga como el fin de incrementar la ambición climática. Y como algo para resaltar, ICM actúa como punto focal para Latinoamérica del Independent Global Stake, ¿no? Que es, digamos, como la parte de sociedad civil de este proceso de evaluación de cómo vamos en emisiones climáticas.
y se generan y presentamos aportaciones al proceso formal de Global Storytelling. Y ya y para ir cerrando mi participación y más bien pasarnos a la parte donde escuchamos y podemos trabajar en conjunto y no solamente serlo unilateral, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué también queremos empujar esto? ¿No? En el 2022 y en el 2023 generamos 2 instrumentos de política pública, ¿no? Con insumos técnicos desde la sociedad civil. Uno es una contribución nacional determinada desde la sociedad civil, a nivel nacional desde la sociedad civil, que es este documento que ahí aparece abajo, donde su objetivo es ofrecer insumos técnicos desde la sociedad civil para incrementar la ambición y apoyar la implementación de la NDC presentada por el país como parte de los compromisos del Acuerdo de París, ¿no? Cada 5 años tienen que estar presentando estos documentos. El siguiente, el 2025, ya tienen que volver a presentar. Presentaron en el 2022, presentaron una actualización en el 2020, presentaron en el 2020 en México, una actualización en el 2022 y tienen que presentar otra vez en el 2025 y esta tiene el principio de progresividad. Es decir, que cada NDC que se presente tiene que ser más ambiciosa. Pero no solamente la idea es de que se presenten compromisos más ambiciosos, sino que se presenten compromisos reales y que se puedan aterrizar en políticas públicas que se puedan implementar en diferentes escalas, federales, estatales, subnacionales, municipales. En este documento hay 88 medidas en las que ustedes pueden encontrar algunas medidas de mitigación que incluso pueden tocar las ciudades o pueden tocar diferentes lugares, no solamente está especificada para México, yo creo que también puede ser espejo para otros países. Y también algo importante que me gustaría decir es de que en esta labor de poder implementar las medidas, es importante identificar dónde estamos, o sea, cuál es nuestra línea base desde la que queremos partir para poder aumentar e incrementar esa ambición. Y la NDC la tomamos ahorita como un punto medio, la NDC desde la sociedad civil, la tomamos como una parada de este nuevo documento que publicamos en el 2023, que es la Ruta de Emisiones Netas Cero para México 2060. Hicimos también todo el análisis de modelación de cómo estaba la situación en México, cómo estaban los diferentes sectores emitiendo gases de efecto invernadero y cuáles eran las medidas que teníamos que adoptar. En este caso de Ruta de Emisiones Netas Cero es aún más ambiciosa porque tenemos que lograr eso, tenemos que lograr la estabilidad, ¿no? Tenemos que lograr que nuestras emisiones no sean mayores de lo que podemos capturar o secuestrar en nuestros países. Entonces, ¿es más ambiciosa? Sí, y tomamos como punto, digamos, medio el documento anterior, y en este ya tenemos 139 medidas. Entre esas medidas, para nosotras del equipo de cambio climático y biodiversidad, una que tuvimos que integrar porque creíamos muy importante es los cambios de dietas, ¿no? Y no estamos hablando de los cambios de dietas para que todas las personas seamos veganas y vegetarianas, porque sabemos que no es parte de nuestra cultura en algunos lugares. En algunos lugares hay incluso inseguridad alimentaria en algunos espacios donde el porcentaje de proteína animal es muy bajo, entonces no podemos hablar de que todas tienen que ser vegetarianas porque estamos en diferentes puntos, pero sí hablamos de cómo transformarnos como sociedad hacia unas dietas más sostenibles, sanas y justas, ¿no? Y en eso, cuando hablamos de ciudades y hablamos de que el 83% de la población va a estar en ciudades en México, es importante el tema de las dietas. Y ya por último, ya para cerrar, justo estaba hablando de este tema, ¿no? Más del 80% de la población para el 2030 va a estar en zonas metropolitanas. ¿Y qué significa esto para el tema de la acción climática? Uno, significa alimentos, que va a tener impacto en la necesidad de tierras necesarias para producir estos alimentos, ¿no? Y si tenemos también algunos sectores o algunas unidades de producción con bajo rendimiento, lo que tenemos ahí es que mejorar los rendimientos a través también de modificar la demanda de qué tipos de alimentos.
¿no? Entonces, hay un juego entre los recursos que necesita la ciudad, necesita la población, y que actualmente se considera en algunos artículos académicos, me acuerdo haber leído este concepto, que las ciudades son unos hoyos negros, ¿no? Donde entran muchos recursos, ¿no? Alimentos, recursos forestales, energía, pero que no sale esos recursos de una manera similar, o que en su caso que salgan tienen efectos negativos, ¿no? Como los residuos sólidos o las aguas residuales. Entonces, ¿cómo podemos transformar este paradigma de hoyo negro a un paradigma diferente, ¿no? Donde, por ejemplo, en los alimentos, el 30%, existe un 30% de pérdida post cosecha. De los alimentos que producimos, de la tierra que destinamos para la producción de alimentos, de eso, 30%, al menos un estimado, se va a perder y va a terminar como un residuo sólido, ¿no? Y muchas veces está en la cadena de enfriamiento, en la cadena de almacenamiento y distribución, y muchas veces sucede en las ciudades. En temas de recursos forestales, también hablamos de tierras, ¿no? Las ciudades constantemente se están expandiendo, y en esta expansión, si no está regulada y si no se mantiene bajo un orden y bajo una planeación visualizada hacia futuro, lo que vamos a tener son asentamientos con alto nivel de riesgo, porque por lo regular esos asentamientos están en lugares muy vulnerables, tanto inundaciones, deslaves y en diferentes temas, ¿no? También la madera, de broma, a veces decimos en el sector forestal de que la tabla es ilegal, pero la mesa es legal, ¿no? Entonces, como ese ejemplo, hay muchas cosas similares, ¿no? Sí es cierto, la tabla es ilegal, pero cuando se convierte en un producto como tal, por alguna razón deja de ser ilegal y se convierte en legal, y lo podemos tener en diferentes casos. El tema de construcción, obras públicas, utilizan también madera para las construcciones que muchas veces tienen procedencia ilegal. Residuos sólidos, aguas residuales, toda la producción de metano que se genera, y en aguas residuales actualmente en varios lugares, en varios ciudades, es un tema porque ya no hay lugares para plantas de tratamiento, o las plantas de tratamiento no tienen las capacidades para poder seguir funcionando, ¿no? O capacidades financieras y técnicas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento si ni siquiera en algunas ciudades existe una planta de tratamiento, ¿no? Y no hablemos del agua potable, porque es más agua entubada, pero también tenemos todo un tema ahí donde tenemos tandeos, no nos llega a 24 horas, 7 días a la semana, entonces hay todo un tema. En temas de energía, movilidad y residencial también es todo otro tema, porque movilidad, por ejemplo, estamos priorizando mucho las ciudades, digo, los vehículos, ¿no? Estamos priorizando la movilidad en vehículos motorizados, y como bien comentaban hace unos momentos, las calles se vuelven rojas por todos los accidentes que existen, y entonces ¿cómo podemos transitar a priorizar el transporte público y el derecho al peatón, ¿no? ¿Por qué no podemos mejorar este transporte público o priorizar diferentes vehículos no motorizados, como por ejemplo la bicicleta y diferentes, ¿no? Pero ahí hay otro reto, porque yo soy tabasqueño, del estado de Tabasco, en México, y me acuerdo que yo pensaba, yo quiero ir en bicicleta a mi escuela, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria, pero pensar que ahorita llegaron a 43 grados e ir en bicicleta, entonces generan otro reto, porque se generó ya también una isla de calor, porque priorizamos el pavimento y priorizamos también las rutas para los vehículos motorizados. El tema residencial, todo el tema de enfriamiento en estos lugares, por ejemplo, también volvemos al caso de Tabasco, Península de Yucatán, donde el tema de enfriamiento de las casas no están hechas, no se han estado diseñando para estos climas. Y actualmente es mejor estar a 45 grados afuera de tu casa que en el horno que se convirtió tu casa. ¿Por qué? Porque estuvo un mal diseño de acuerdo a los requerimientos climáticos que necesitan las ciudades, ¿no? Y incrementa el costo, por ejemplo, de un aire acondicionado. Entonces, hay muchos retos, pero creo que justo este espacio es para esto, para platicarlos, para ver
cómo podemos trabajar en conjunto, cómo hacemos estas conexiones no solamente de ciudad, sino de lo que requiere la ciudad fuera de sus límites de superficie y cómo podemos ir transformando hacia una acción climática tanto de mitigación como de adaptación a los diferentes riesgos que hemos generado y construido a través del diseño y la planeación. Y con esto termino mi presentación. Ahí está mi correo, cualquier duda, comentario. Sí, estoy encantado de mantenernos en contacto y ya, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Bien interesante todas las iniciativas que están impulsando.